Buenos días a todos y a todas. Soy el doctor Rodrigo Pérez Tovar, pediatra neonatólogo. Hoy estamos aquí presentando la primera clase de semiología neonatal. Nos preguntamos, ¿qué es la semiología neonatal? Este concepto se va a basar principalmente en que cada mujer tenga una buena salud materna preconcepcional, en este caso que esté óptima de salud antes de embarazarse, que tenga un buen cuidado del embarazo durante su gestación y cuando llegue el momento del nacimiento poder tener una atención adecuada para un nacimiento feliz. Esto nos va a garantizar tener un buen resultado perinatal, por lo tanto, tendremos un término de embarazo feliz con un recién nacido sano. Vamos a entender algunos conceptos. Vamos a hablar de periodo neonatal. El periodo neonatal comprende desde el momento del nacimiento hasta los 28 días de nacido. Y lo vamos a clasificar según el tiempo. Los primeros 7 días de nacido le diremos periodo neonatal temprano y a partir del séptimo día hasta el número 28 lo clasificaremos como periodo neonatal tardío. Para poder tener un concepto semiológico en detalle y en buenas condiciones, nosotros vamos a comenzar teniendo un proceso llamado anamnesis, que simplemente es tener todo el interrogatorio y toda la información necesaria para saber en qué condición está ese recién nacido. Y comenzaremos con este proceso precisamente para poder proporcionar y tener una evaluación del estado de madurez del neonato, para determinar el estado de desarrollo y bienestar de este mismo y para poder evidenciar a través de este interrogatorio cualquier adaptación, cualquier alteración que haya sucedido en este periodo de adaptación inmediata. Y además con este proceso de anamnesis también vamos a poder identificar cualquier morbilidad que se presentara durante la gestación o que se presentara en el momento del nacimiento. Para esto vamos a tener los enfoques de riesgo, que son las herramientas útiles que nosotros usamos para identificar a los neonatos que se encuentran en mayor riesgo de enfermar o que requieren algún cuidado especial. Algunos factores de riesgo se los vamos a presentar en las tablas siguientes. Aquí, por ejemplo, les vamos a mostrar en esta tabla factores de riesgo que son gestacionales durante el embarazo y algunos factores de riesgo que son en el momento intraparto o en el periodo perinatal. Aquí ustedes lo pueden detallar específicamente cada uno de estos temas. Por ejemplo, dentro de los gestacionales podemos tener las diabetes gestacionales, las diabetes crónicas, las madres que tengan hipertensión arterial, madres con antecedentes de muertes fetales o muertes neonatales, sangrados en algún momento del embarazo, algún polihidramnio o oligohidramnio, o sea, alguna alteración del líquido amniótico, si son embarazos múltiples o son embarazos simples. Por lo tanto, todos estos temas que aparecen en esta tabla son de suma importancia para poder identificar algún factor de riesgo. Y cuando hablamos de factores de riesgo durante el nacimiento e intraparto, tenemos que saber si ese nacimiento sucedió en vía espontánea, si tuvo una cesárea de emergencia, si hubo uso de algún instrumento para la extracción del feto, okay, si nació en presentación podálica, si hubo algún proceso infeccioso previo al nacimiento, como las coriomiositis o rupturas prematuras de membrana que duren más de 18 horas, ¿ok? Exceso de analgesia, exceso de anestesia durante el momento del nacimiento. Por lo tanto, son antecedentes que tenemos que tener muy en cuenta para poder observar y detallar y poder tener un buen resultado con ese neonato. El examen físico, que es otra de las partes importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta para nuestro recién nacido, debe ser al nacimiento y también deberíamos hacerlo periódicamente durante las primeras 24 horas y previo al egreso del área hospitalaria, porque esto nos va a garantizar entregar hacia su familia un neonato en buenas condiciones de salud. Y si encontramos algo, poder resolverlo inmediatamente en las unidades especiales de cuidado según amerite el caso. Entonces,
siempre tenemos que tener el proceso de información previa, que es la anamnesis, bien establecida, bien dedicada para nosotros poder realizar un examen físico acabado y detallado. Entonces, generalmente vamos a identificar en la historia clínica materna antecedentes que nos van a permitir saber hacia dónde vamos a enfocar nuestro examen físico. Por ejemplo, en la historia materna vamos a encontrar los antecedentes propios de esta mujer embarazada o de esta madre, vamos a encontrar cantidad de controles de embarazo, es decir, cuántas consultas prenatales asistió, vamos a identificar si existe alguna morbilidad previa en la madre o de la gestación misma y todos sus factores de riesgo asociados. Y además, en la historia clínica materna, al momento del nacimiento, se detalla específicamente cuáles fueron las condiciones del nacimiento y cuáles fueron las condiciones de este recién nacido en su puerperio inmediato. Para garantizar un buen examen clínico, un examen físico del recién nacido, hay que tener algunas condiciones particulares para poder realizar esta evaluación. Por ejemplo, siempre el examen físico debe ser en un ambiente tranquilo, con una temperatura adecuada. ¿Por qué? Porque si tenemos un ambiente muy caluroso, el neonato va a estar intranquilo. Si tenemos un ambiente muy frío, el neonato va a estar intranquilo. Así que, por lo tanto, el ambiente y la temperatura son ideales para poder establecer un buen examen físico. Calores o fríos van a modificarnos el patrón respiratorio de este recién nacido, por lo tanto pudiéramos entrar en alguna confusión en ese momento. Siempre es importante que los padres puedan estar al momento del examen físico. ¿Por qué? Porque es sumamente importante tener esa relación directa con los padres para ir explicando y comentando cada evaluación en detalle sobre su recién nacido. La iluminación, por supuesto, es uno de los factores ideales. Nosotros tenemos que, además de tener el ambiente tranquilo, tener una temperatura adecuada, la iluminación donde vamos a examinar al recién nacido es fundamental. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro examen físico tenemos que evaluar, por ejemplo, coloración de piel. Y dentro de la coloración de piel, si tenemos una luz que no sea suficiente, no podremos identificar algunas cosas importantes. Y la idea es que siempre el neonato esté generando respuesta a este examen físico, por lo tanto lo ideal es que siempre esté despierto. En lo posible sin llanto. Muchas veces nos toca evaluarlos aún con llanto, pero lo ideal es que esté en un ambiente tranquilo, con buena temperatura, buena iluminación, despierto y en tranquilidad. Continuando con respecto al examen físico de este recién nacido, generalmente lo hacemos al momento del nacimiento, después de su primera tetada, generalmente 1 hora, 2 horas posterior, para poder observarlo y detallarlo. ¿Ok? Y esto nos permite tener buen resultado de estos hallazgos. Y por supuesto, después de las 24 horas, 48 horas, según sea el proceso de nacimiento, nosotros poder también evaluarlo para identificar algunos traumas del parto, identificar algunos cefalomatomas, algunos caput sucedáneos, ¿ok? Que a veces en el primer momento del examen físico no lo evidenciamos, pero al pasar las horas se van determinando y se van especificando claramente. Así que por lo tanto el examen físico debe ser riguroso al momento del nacimiento, debería ser 1 o 2 horas posteriores a la primera alimentación, deberíamos hacerlo a las 24 horas o 48 horas antes del egreso. Siempre que realizamos un examen físico para un recién nacido, hablábamos que teníamos que tener un ambiente adecuado. ¿Por qué ese ambiente adecuado? Porque las condiciones para evaluar al recién nacido deben ser completamente desnudo, en donde nosotros vamos a manipularlo suavemente y con mucha delicadeza. ¿Ok? Por lo tanto, el que nosotros trabajemos al bebé en condición completamente desnudo tiene que, por supuesto, tener una ambientación adecuada para que él pueda responder a nuestra estimulación y a nuestra evaluación. Cuando nosotros examinamos al recién nacido, lo primero que hacemos es inspeccionarlo, es decir, observarlo, mirarlo, vigilarlo, identificarlo. Posterior a aquella observación e inspección, nosotros vamos a entrar a lo que es el proceso de auscultación y luego de palpación. Así que dentro de una de las características más importantes de la examinación del recién nacido siempre va a ser la inspección. Con la inspección nosotros podemos identificar
muchas situaciones que nos tienen que poner en alerta, o con la simple inspección nosotros observaremos a un recién nacido en buenas características. Como decíamos, para poder tener una buena observación, una buena inspección, nosotros tenemos que tener iluminación adecuada, por lo tanto vamos a observar el color de piel, vamos a ocultar frecuencia cardíaca, vamos a observar patrón respiratorio, vamos a ocultar pulmones para también ver allí cómo están esos ruidos respiratorios, cómo está ese murmullo vesicular. Vamos a observar cómo está la postura del recién nacido, la cual también nos va a hablar de suma importancia según su edad gestacional, si es un pretérmino, si es un atérmino, y vamos a ver toda su respuesta espontánea. La auscultación cardíaca y la auscultación respiratoria dentro de este examen físico juegan un rol importante y son de suma importancia. Así que a ponerle énfasis a la auscultación del corazoncito y a la auscultación de los pulmones. Otro de los elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta en el proceso semiológico del recién nacido tiene que ver con la antropometría y la clasificación de este recién nacido. ¿Ok? Todo recién nacido debe ser medido, pesado y evaluado según su edad gestacional. Entonces, para nosotros evaluar desde el punto de vista de su edad gestacional, nosotros vamos a usar algunas escalas. Por ejemplo, usamos las escalas de Valar. Antiguamente se usaba Capurro, pero en la actualidad estamos usando escala de Valar y dentro de esta la nueva escala de Valar. Entonces allí vamos a evaluar desde el punto de vista de lo físico, pero también de lo neuromuscular. Y esto nos va a permitir clasificar al niño o al recién nacido en alguno de estos procesos que nosotros vamos a comenzar a hablar ahorita. Con base a esta escala, nosotros vamos a evaluarlo según la edad gestacional y según el peso del recién nacido. Y aquí los vamos a clasificar como prematuros o pretérminos, los vamos a clasificar como recién nacidos a término o los vamos a clasificar como recién nacidos posttérmino. Y para cada una de estas clasificaciones los podemos clasificar como pequeños, adecuados o grandes según la edad gestacional y según el peso que nosotros podamos tener en ellos. Vamos a hablar de un recién nacido prematuro, que es todo aquel que nace antes de las 37 semanas de edad gestacional. Un recién nacido a término es aquel que nace entre las 37 y 41 semanas, 41 más 6 días de edad gestacional, y un posttérmino nosotros lo vamos a clasificar en aquel recién nacido que nació posterior a las 42 semanas en adelante. ¿Ok? Entonces, la clasificación de todo recién nacido por peso y edad gestacional siempre va a ser de suma importancia, ya que esto nos va a indicar grados de riesgo para el momento del nacimiento. Ahora, la morbimortalidad neonatal siempre van a ser inversamente proporcional al peso y a la edad gestacional. Es decir, un recién nacido muy pequeño en cuanto a edad gestacional y peso tiene mayor incidencia de morbimortalidad. Así que esta clasificación de pretérmino, a término, posttérmino siempre van a ser de suma importancia. Y si a esto lo asociamos, si son pequeños para su edad gestacional, si son adecuados para su edad gestacional o grandes para su edad gestacional, también son importantes para tener en cuenta y poder saber dónde estamos enfocando nuestro examen físico. Aquí les dejo unas láminas que tienen que ver con la primera evaluación. Aquí tenemos el nuevo método de Valar, en donde vamos a evidenciar lo que es la madurez neuromuscular y la madurez física de cada neonato. Y aquí podemos tener a través de figuritas algunos términos importantes para poder clasificarlos e identificarlos. Así que importante tomar en cuenta esta tabla, detallarla, leerla, mirarla, para aprendérsela y cuando estemos en el momento de la acción de evaluación del recién nacido, podamos tener estos conceptos interiorizados y podamos darle una clasificación adecuada al momento del nacimiento a cualquier recién nacido. También clasificamos por peso, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de la clasificación por peso nos vamos a basar en las tablas de percentiles. Si son grandes para su edad gestacional, los vamos a tener por encima de los percentiles 90. Si son adecuados para la edad gestacional, los vamos a encontrar en los percentiles 10-90. Y
Si son pequeños para su edad gestacional, los vamos a encontrar en la tabla de percentiles por debajo del percentil 10. Y de allí para abajo nos ponemos en alerta y del 90 hacia arriba nos ponemos en alerta porque eso nos va a indicar que tenemos que tomar algunas medidas particulares para hacerle seguimiento y tratamiento a estos niños. Los signos vitales dentro del examen físico siguen siendo de suma importancia, ¿ok? Así que por lo tanto tener algunos elementos claves identificatorios son esenciales. Por ejemplo, un recién nacido generalmente su temperatura oscila entre 36.5 grados y 37.5 grados. La temperatura debe ser medida a nivel de axilas, sumamente importante. Axila 36.5, 37.5 grados Celsius. Esa es nuestra temperatura ideal para ellos. La frecuencia cardíaca va a oscilar entre 120 latidos por minuto hasta 160 latidos aproximadamente. Esta frecuencia cardíaca pudiera variar si el niño está dormido o si el niño está en un llanto excesivo. Así que por lo tanto siempre tener esos elementos en cuenta para no entrar en preocupaciones sin fundamento. Y la frecuencia respiratoria siempre va a oscilar entre 40 y 60 respiraciones por minuto. Como decíamos, todo esto pudiera variar según la condición del niño, del neonato, en el momento del examen físico. La postura del recién nacido también es importante, generalmente cuando los ponemos en posición supina, es decir, barriguita arriba, vamos a encontrar los que tienen una ligera flexión de brazo y de pierna, la cabeza generalmente va a estar desviada hacia uno de sus lados y las articulaciones de la cadera generalmente van a estar en abducción. Si los ponemos en decúbito prone, es decir, barriguita abajo, vamos a encontrar que las flexiones de las extremidades van a estar marcadas, las nalguitas van a estar un poquito elevadas, las rodillas generalmente van a sostener todo el peso del cuerpo sobre la cama en la que se encuentren y la cabeza también en general va a estar hacia uno u otro de los lados. Vamos a encontrar algunas variaciones en estas posiciones si el neonato fue en presentación podálica. Si está en presentación podálica, generalmente cuando esté en decúbito supino vamos a encontrar sus piernas elevadas sobre el abdomen, un poquito móviles. Así que es importante tenerlas en cuenta la posición y la presentación al momento del nacimiento. La piel. Cuando hablamos de piel del neonato, generalmente entramos en la observación y dentro de la observación vamos a ver coloración de piel y vamos a buscar algunas características físicas o algunos estigmas que pudieran estar sobre esta. ¿Ok? Entonces, generalmente sobre la piel en un recién nacido sano vamos a encontrar un vermis gaseoso que simplemente es una secreción, una sustancia blanquecina que va a estar sobre la piel cubriéndola, que es producto de una segregación de sus glándulas sebáceas. Esto nos sirve muchísimo porque termina siendo un aislante térmico para el recién nacido en el caso que esté en un ambiente muy frío y generalmente va a cumplir protecciones de defensa, es decir, es parte también de su sistema de defensa al momento del nacimiento. Muchas veces nos preocupa encontrar un niño con vermis gaseoso y queremos quitarlo todo de inmediato. Generalmente no debemos quitarlo, eso simplemente al pasar los minutos, las horas se va a ir absorbiendo y como decíamos es protectora para la piel de este recién nacido. Vamos a encontrar en algunos recién nacidos lanugo, un vello muy pequeñito, muy finito, escaso, que generalmente lo vamos a tener en cuero cabelludo, en frente, en la zona de las espaldas, hombros. Así que es también un hallazgo dentro de lo que pudiéramos considerar normales. Y generalmente podemos encontrar algunas descamaciones también, sobre todo cuando estos neonatos son bien llegados al postérmino o postérmino. ¿Ok? Así que la descamación también la pudiéramos encontrar. Ojo que hay descamación en alguna zona del cuerpo que tenemos que ponerle atención porque pudieran estar asociadas a otras situaciones. Generalmente un neonato cuando nace con poca saturación de oxígeno, por lo tanto puede tener una coloración cianótica
y al pasar el tiempo, generalmente dentro de los primeros 10 minutos, él va a obtener una saturación entre 90 y 95%, por lo tanto va a sonrosarse. Ok, así que es sumamente importante no asustarse si tenemos un buen test de Apgar, si tenemos una clasificación adecuada y nos vemos una coloración rosada o sonrosada al momento del nacimiento. Tenemos que darle un tiempo, si todo lo demás está perfecto, le damos un tiempo para que él pueda tener sus niveles de saturación ideal y pueda tener su coloración necesaria que sea sonrosada. Podemos encontrar que muchas veces estos niños pueden generar vasoconstricción al momento del nacimiento y pueden estar un poquito pálidos, puede haber vasodilatación y los podemos tener muy enrojecidos, o como decíamos hace un rato, al momento del nacimiento el flujo sanguíneo también es lento, hay poca saturación de oxígeno y pudiéramos encontrar una pequeña cianosis allí. ¿Ok? Generalmente todo esto es muy transitorio y si vemos que va modificándose rápidamente nos quedamos en tranquilidad. ¿Ok? A veces podemos encontrar otra situación, no es tan común, pero se pudiera encontrar que son los arlequines, en donde podemos tener una coloración en ambas mitades del cuerpo distintas. Ok, eso también tiene que ver con las saturaciones pre y postductal, así que no debería llamarnos a mayor preocupación. Hablábamos que la cianosis puede estar presente, eh, tenemos que estar siempre pendiente de ella. Cuando hay nacimiento, por estos cambios de presiones, generalmente la saturación de oxígeno en sangre va a demorar un poquito de tiempo y tenemos que simplemente estar vigilándola. ¿Ok? Podemos encontrar petequias, podemos encontrar equimosis, ¿ok? Y eso también puede ser por el trabajo de parto, por el conducto vaginal, que a veces ellos pueden ir teniendo algunos traumas, pero que a medida del nacimiento y sus horas posteriores eso se tiene que ir quitando. Podemos encontrar nevus, podemos encontrar milium, así que por lo tanto allí pueden detallarlas específicamente. Generalmente el milium lo encontramos en zona de nariz, ok, los nevus los podemos encontrar en cualquier parte del piel y simplemente poner la atención a las características de cada uno de ellos. Una de las cosas que generalmente llama la atención a las madres y les llama preocupación, por ejemplo, son las melanosis y las melanosis pustulosas, por ejemplo, en donde ellos los primeros días de nacimiento empiezan a presentar unos tipos de ampollitas y que así como van saliendo se van quitando también. La mancha azulada que aparece generalmente en las zonas del dorso, el parte baja de la columna y zona de nalgas, que le llamamos mancha mongólica, también está presente, es una melanosis congénita benigna, así que por lo tanto no debería llamarnos atención. En los niños de color oscuro generalmente se presenta más marcada que en los niños de color blanco. Así que por lo tanto el primer año, primero a 2 años, generalmente eso va a ir desapareciendo y no debería llamarnos a mayor atención. Otra cosa importante que nosotros pudiéramos evidenciar en los recién nacidos, generalmente nunca antes de las 24 horas, porque si es dentro de las primeras 24 horas tenemos que accionar rápido, son las ictericias. Generalmente una ictericia fisiológica empieza a presentarse 24 horas en adelante y vamos a ir haciéndole seguimiento a la evolución y amplitud de la ictericia sobre el cuerpo. ¿Ok? Siempre 24 horas que comienza una ictericia temprana, mire, hay que ponerle atención y tratarla inmediatamente. Hay que buscar incompatibilidades de grupo, etcétera, etcétera, y ictericias fisiológicas de 24 horas en adelante. Cuando observamos la cabeza y cuando examinamos la cabeza vamos a buscar su forma, sus variaciones, vamos a tactarla, vamos a palparla, vamos a evidenciar circunferencia, vamos a ver fontanelas anteriores y posteriores, generalmente para poder identificar una cabeza en forma adecuada. Generalmente el perímetro cefálico o la circunferencia cefálica está entre 32 y 36 centímetros, que es como el promedio. Vamos a encontrar una fontanela anterior que es de forma romboidea, mide entre 2.5 a 4 centímetros, puede ser un poquito más, un poquito menos, pero también vamos a encontrar una fontanela posterior que también es
no es romboidea, sino es más triangular, está como aproximadamente de 1 centímetro por 1 o 0,5 por 0,5, más o menos esas medidas, y la vamos a encontrar en la parte posterior de la cabeza. Saber que estas fontanelas son importantes que estén presentes para que pueda tener la masa encefálica un crecimiento adecuado durante el primer año. Y durante el primer año vamos a tener modificaciones también en ellas, en donde se tienen que ir cerrando paulatinamente. ¿Ok? La fontanela anterior generalmente se va a ir cerrando entre 12 y 18 meses y la fontanela posterior ya debería estar cerrándose entre 6 y 8 semanas aproximadamente. Un poquito más, un poquito menos. Podemos encontrar al momento del nacimiento, sobre todo si es por vía vaginal, vamos a encontrar de que hay un pequeño edema del cuero cabelludo que va a estar por encima de las suturas o de las líneas de sutura, que es blando y va a desaparecer generalmente dentro de los primeros días. A eso le vamos a llamar caput sucedáneo. Ese caput sucedáneo es lo que nosotros le decimos cabecita alargada, cabecitas de Simpson. ¿Por qué? Porque el canal vaginal era un poquito estrecho y eso hizo que se moldeara la cabeza y pudiera crecer un poquito, generando edema, y en los primeros días de nacimiento generalmente esto va a volver a su normalidad. Pero también tenemos otra característica, que también por el trabajo de parto, por los espacios pequeños a veces pueden haber traumas, y vamos a encontrar algo que está circunscrito a las suturas, también como blandito, como si fuera un chichón. A eso le llamamos cefalomatoma, que es una colección hemática que se va a ir resolviendo un poco en un poco más de tiempo, pero que también no debería generarnos mayor complicación, simplemente observación y vigilancia. Y el moldeamiento de la cabeza, por supuesto. La cabeza sigue siendo muy moldeable para poder atravesar el canal vaginal y poder tener una estructura adecuada. Y eso nos permite, porque los huesos del cráneo todavía son algo cartilaginosos, lo que nos va a permitir que ellos generen su moldeamiento necesario para poder pasar por todo ese canal y poder salir. Los ojos. Nunca ponerle una luz intensa sobre los ojos, ¿ok? Porque nosotros tenemos que también permitirnos ver una apertura espontánea de estos, ¿ok? Generalmente en el momento del nacimiento son edematosos, los tienen cerraditos. Cuando podemos abrirlos vamos a ver que el iris es de forma marroncita, oscura. A veces puede haber lágrimas, a veces no puede haber lágrimas, a veces pueden pasar meses sin que el niño pueda llorar, ¿ok? Vamos a tener el reflejo corneano, vamos a ver reflejos fotomotores, reflejos de parpadeo, que son simplemente estímulos lumínicos o estímulos de contacto en ese momento, sobre todo para ver el reflejo del parpadeo. Generalmente en un recién nacido vamos a encontrar algo de estrabismo que se puede encontrar durante el primer año, durante el primer año y medio. Si continuamos con este estrabismo convergente más allá de este periodo de tiempo, siempre es importante hacerle su consulta oftalmológica. Pero en la mayoría de los casos el estrabismo tiende a ser transitorio y a medida de crecimiento va desapareciendo. Podemos encontrar también un movimiento en los ojitos que se llama nistagmo, pero que es muy transitorio y pasajero. Y cuando hay un trabajo de parto que es un poquito forzoso, un poquito fuerte, un poquito demoroso, podemos encontrar también en los recién nacidos un poquito de hemorragia subconjuntival, y esto sucede precisamente por la fragilidad capilar que se encuentran a nivel ocular. Las orejas siempre son importantes identificarlas, porque una implantación baja de ellas nos va a decir algunas situaciones a las cuales tenemos que atender. ¿Ok? Podemos encontrar apéndices preauriculares, muchos son benignos, otros hay que hacerle un detalle con un estudio renal para descartar alguna anomalía a nivel de estos órganos. Nariz, siempre identificar que sus fosas nasales estén permeables. ¿Okay? Generalmente el neonato durante sus primeros 6 meses tiene una respiración nasal, perdón. ¿Okay? Y es sumamente importante ver cómo está funcionando su respiración en el momento del nacimiento.
Boca. Siempre vamos a examinar dentro de la boca el paladar duro, el paladar blando, ¿ok? Tenemos que evidenciar cómo esté su úvula, generalmente debería estar en forma central. A veces podemos ver frenillos superiores e inferiores que no deberían generarnos mayores complicaciones, pero a veces podemos encontrar también en la boca unos frenillos sublingual que son las anquiloglosias, que pudieran presentar algún problema tanto en la succión como en lo posterior en el habla. Así que siempre tenemos que estar pendientes de aquello. La boca siempre debe ser simétrica, no debe mostrar ningún tipo de asimetría y cuando el neonato está llorando o está con movimientos faciales, todo esto debería ser en forma uniforme. El cuello del neonato generalmente es corto, es grueso y con pliegues cutáneos. Ok, tenemos que siempre evidenciar que el movimiento esté perfecto en ambas direcciones y con esto pues, nosotros poder detectar y descartar algunas tortícolis congénitas que generalmente están relacionadas con la posición fetal dentro del embarazo. El tórax de todo recién nacido debe ser simétrico, y cuando observamos los diámetros antero-posterior deben ser similares a los diámetros laterales de este tórax. Así que por lo tanto también podemos encontrar en ellos algo que nosotros llamamos tumefacción mamaria, que simplemente se va a deber al efecto de las hormonas maternas durante el periodo fetal. Podemos encontrar tórax también que pudieran tener el pectum excavatum, pudiéramos encontrar en el tórax lo que le llamamos pezones supernumerarios o mamas supernumerarias. Así que por lo tanto estas observaciones también son sumamente importantes poder destacarlas y observarlas. Y más que observarlas, buscarlas muchas veces. El corazón de este recién nacido lo vamos a tener con una frecuencia cardíaca aproximadamente entre 120 y 160 latidos por minuto. Si, dependiendo de las condiciones del recién nacido, pueden haber algunas variaciones que van a estar dentro de lo permitido. Podríamos encontrar, como hablábamos anteriormente, una cianosis transitoria y generalmente cuando lloran pudiéramos observarlo un poquito más. También al nacimiento pudiéramos encontrar algún tipo de soplos para los cuales inmediatamente le ponemos el oído muy específicamente para poder detectar y determinar a qué se debe este tipo de soplo, si es un simple soplo fisiológico o es un soplo que nos está indicando una malformación cardíaca, para lo cual tenemos que actuar rápidamente. Siempre tocar y palpar los pulsos periféricos, siempre es importante ver el llenado capilar para poder completar la evaluación cardiovascular. En el abdomen de este recién nacido generalmente vamos a encontrar que hay un poquito de distensión, es un poco distendido, es cilíndrico. Generalmente cuando hacemos la palpación en él podemos encontrar algo del reborde costal derecho, 1 o 2 centímetros por debajo, pudiéramos palpar el hígado. El cordón umbilical generalmente lo vamos a encontrar visible. A veces podemos observar algunas hernias umbilicales, podemos encontrar ombligos cutáneos, podemos observar diástasis de los rectos abdominales y todas estas condiciones están dentro de lo que pudiéramos considerar normal dentro de un recién nacido. Observar los genitales también es importante, ya sea niño o niña, siempre observarlo. ¿Por qué? Porque ahí también podemos destacar condiciones particulares. Generalmente los labios mayores en una niña van a estar cubriendo los menores, generalmente el clítoris un poquito más prominente y ambas estructuras las vamos a tener algo de matizadas. En el caso de los niños hay que observar la forma del pene para descartar algunas anomalías. Tenemos que observar que los testículos se encuentran en las bolsas escrotales y siempre vamos a encontrar una fimosis fisiológica, la cual para el día de hoy no le hacemos nada, simplemente a medida del tiempo que van creciendo esa fimosis va a ir desapareciendo. El escroto lo vamos a encontrar hiperpigmentado, arrugado y dentro sus testículos. Siempre tocarlos y palparlos. La espalda es importante observarla, identificarla y palparla para descartar malformaciones. Y también tenemos que observar al final de la espalda la zona anal en donde tenemos que encontrar un ano permeable.
Generalmente la eliminación de meconio puede empezar desde el momento del nacimiento hasta las primeras 36 horas del nacimiento, ¿ok? Y durante este tiempo siempre va a ser normal encontrarlo. Las extremidades, tenemos que observar miembros superiores y miembros inferiores, ver posición y postura y tenemos que ver movimiento de ambas. No debe existir ninguna limitación ante las maniobras necesarias. Por ejemplo, a nivel de miembros inferiores, para descartar alteraciones en la cadera, hacemos las maniobras de Ortolani y Barlow, que son de suma importancia. Y con estos datos terminaríamos lo que es el examen físico del recién nacido y observando cada detalle estudiado y conversado en esta clase, podemos estar tranquilos para identificar a un recién nacido que se va a ir a la casa con sus padres y su familia en buenas condiciones. Muchas gracias.